nos salvó de la ira de Dios, ¿no? De ese juicio que teníamos que haber recibido, tanto ustedes como nosotros, y eso es para su pueblo, para todo aquel que cree y confía en Él como Señor y Salvador. Así es que esa sería esta parte. Permítame continuar. Al final vamos a hacer preguntas para ganar tiempo y terminar lo que es este punto, ¿no? La expiación. Perdón. Entonces, el cristianismo afirma eso, ¿no? Que Jesucristo ha pagado y satisfizo la ira de Dios perfectamente como justo castigo sustitutivo, ¿no? Lo que nosotros nos merecíamos por los pecados de su pueblo. Y ahí podemos ver esta parte, perdón. Por lo tanto, como en Adán habíamos caído en pecado, maldición y muerte, así en Jesucristo somos librados de pecado, maldición y muerte. Su sufrimiento y muerte voluntarios en la cruz por nosotros, ¿no? Puesto que es de valor y mérito infinitos, ¿no? Al ser la muerte del que no tenía pecado. Dios y hombre en una sola persona es al mismo tiempo una satisfacción perfecta a la justicia de Dios, quien nos había condenado a la muerte por causa del pecado, y un tesoro infinito de méritos que le dio derecho sin perjuicio para la justicia a darnos a los pecadores el perdón, al darnos a los pecadores el perdón de pecados, de nuevo, por nuestros pecados, ¿no? Y la gracia necesaria para triunfar sobre la muerte y el pecado, ¿no? O sea, ¿de qué nos salvó? De la justicia de Dios, de la ira de Dios. Su ira no es una ira como la nuestra, ¿no? Que a veces nos airamos en pecado y sin razón. De Dios, la ira de Dios tiene motivo, es a causa del pecado del hombre. Y al final, quienes no tengan a Jesucristo como Señor y Salvador, el Cordero que quita el pecado, van a sufrir la ira de Dios, van a sufrir. Al final, por eso, a veces uno piensa, ¿no? Que en el infierno va a ser una fiesta con el diablo, ¿no? A veces las veces que he predicado alguna vez, alguna persona, cuando se hacía la pregunta, ¿no? Si han pasado principios de evangelismo en la Academia de Obreros, cuando tú predicas el evangelio, hay personas que les dices, ¿tienes miedo al infierno? ¿Te preocupa tu pecado? Y ellos dicen, no, 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 no. Incluso ven como si fuese, como si en el infierno vaya a ser una fiesta, pero lo que más se debe temer del infierno es a quién creen, a Dios, porque Dios va a estar en el infierno, pero no va a estar la gracia de Dios. En el infierno va a estar presente la presencia de Dios en un sentido de ira de Dios, eterna. O sea, su peor enemigo al final y el peor enemigo de todo pecador es Dios mismo. Y de ese Dios que nos amó de la misma manera, siendo aún pecadores, es que nos salvó Dios, Hijo, Jesucristo, ¿no? Así es que es bueno entender esa parte, hermanos. Continúo. Doctrina de la salvación, ¿no? ¿Qué es la doctrina de la salvación? Está vinculada con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces, aunque todas las ramas principales del cristianismo, nos dice el texto, están de acuerdo en la muerte de que Cristo satisfizo a Dios como sacrificio por los pecados del mundo, hay desacuerdo entre ellas en cuanto a la forma de apropiarse de ese sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y por eso nosotros afirmamos que es solamente por fe. O sea, los católicos romanos, ¿qué dicen? Que Cristo pagó por los pecados del mundo. Ellos tienen otra doctrina acerca de la salvación que tal vez a su tiempo, cuando nos toque estudiar eso o a quien le toque ese tema va a exponer, pero ellos piensan la manera de apropiarse de esa salvación es, por ejemplo, el bautismo, ¿no? Por eso los niños los hacen bautizar y según ellos son salvos por eso, ¿no? O los sacramentos, ¿no? Y así es que le añaden obras a la salvación, a la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso cuando hay los pecados veniales y pecados mortales, entonces si cometes un pecado venial, tienes que ir a confesarte, el Padre te absuelve de tus pecados, tienes que hacer algo, no recitar cuántos Padres Nuestros o tantos Ave Marías y se te absuelve de los pecados, pero nosotros sabemos que no es así. Eso nos diferencia de los católicos romanos, más allá de las imágenes que tienen, ¿no? Que veneran como la Virgen, que es otro tema. Ellos no predican el verdadero evangelio porque nosotros confiamos en que la salvación es solamente por fe, solamente por gracia y solamente por fe, creyendo en Él. Y la fe no es una obra en sí misma, sino es
un don de Dios, un don y un regalo que Dios nos da para creer. Por eso no creemos nosotros que hayamos sido salvos por nuestra obra o porque yo he creído, o porque yo he sido mejor que mi vecino o que mi prójimo, ¿no? Como tal. Así es que eso mencionando también acerca de este tema, entonces vemos eso, que nosotros creemos que la Biblia y en lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La salvación, el justo por la fe vivirá, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. O sea, la fe es el único medio por el cual nos apropiamos de la salvación. No tienes que bautizarte para ser salvo. Obviamente nos bautizamos en obediencia, en consecuencia a una fe puesta en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Pero es la fe en Él la que salva al pecador. Y obviamente la fe en Él produce arrepentimiento y cambio en la vida, ¿no? Claro, y nosotros guardamos los sacramentos, ¿no? De la Santa Cena y el bautismo, pero es en un fin de obediencia, no es como el medio para ganarnos la salvación. Así es que esa parte es muy importante que la entendamos, queridos hermanos, y nos va a ayudar bastante. Entonces, el siguiente punto es este, ¿no? Bueno, creemos en eso, creemos que Cristo pagó por nuestros pecados y todos los que creen en Cristo por fe son perdonados de sus pecados y se convierten en hijos de Dios, adoptivos en el único Hijo, ¿no? Nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, en Tito igual nos dice lo siguiente, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea que por nuestra cuenta no podíamos salvarnos. Nuestras obras se quedan cortas, no cumplen la ley de Dios y es más, son un atentado contra la ley de Dios. Entonces, no hubiéramos podido hacer nada, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Al final de cuentas, antes de creer, es el Espíritu Santo regenerándonos, capacitándonos para poder creer. No es que nosotros creemos en Él y recién nacemos de nuevo, sino que primeramente nacemos de nuevo porque el Espíritu Santo cambia ese corazón de piedra. Porque si primeramente fuese de nosotros creer para nacer de nuevo, no hubiéramos podido, porque hubiéramos seguido muertos en nuestros delitos y pecados. Ha tenido que ser el Espíritu Santo regenerando y cambiando ese corazón de piedra en un corazón de carne para que nosotros podamos creer. Así es que eso también se le llama el ordo salutis o el orden de la salvación, por ejemplo, ¿no? Así es que primero hemos nacido de nuevo por elección divina, y nos capacitó el Espíritu Santo para poder creer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios a no ser que haya nacido de nuevo primeramente, ¿no? Entonces, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, no dice los que se bautizan, no dice los que cumplen un sacramento, no, a todos los que creen en su nombre, porque nuestras obras se quedan cortas. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué? El creer es así, solo creo en Él y mi vida puede ser un despelote, no es así, ¿no? El creer en Él solamente por fe, solamente por gracia, o sea, produce un cambio en nosotros, ¿no? Que nos lleva a una vida transformada y una vida de buscar su santidad, no para salvación, sino a consecuencia de que hemos sido justificados en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7, ¿no? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces vemos esa parte de la doctrina de la salvación que más un rato vamos a tocarlo más a detalle, pero pasamos al otro punto que es la doctrina del hombre. ¿Qué nos dice la doctrina del hombre? El Catecismo Abreviado de Fe de Westminster expresa de manera sucinta la doctrina sobre el hombre, diciendo que el Señor Dios ha creado a hombre, ¿no? Varón y hembra los creó, según su propia imagen, con conocimiento, justicia, santidad y con señorío sobre todas las cosas. Entonces, Francis Schaeffer, que era un teólogo, un filósofo, teólogo cristiano, dijo lo siguiente, obviamente él ya falleció, dijo lo siguiente de que explicó, ¿no? Que para el hombre moderno es importante que recuerde que ha sido creado la imagen de Dios. En un momento doy detalles acerca de esto,
Y nos dice así, ¿no? ¿Qué hace a Adán y Eva diferentes del resto de la creación? Encontramos la respuesta en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo que diferencia a Adán y Eva del resto de la creación es que ellos fueron creados a la imagen de Dios. Para el hombre del siglo XX, la expresión imagen de Dios es tan importante como la que más, como la que más en las escrituras, ¿no? O sea, es importante en este sentido, porque los hombres de hoy ya no pueden responder a esta decisiva pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Entonces, podemos ver esta parte. ¿Y a qué me voy? Porque es importante recordar la doctrina del hombre y también vamos a ver eso a, a grandes rasgos. Como ya les dije, esto en teología sistemática se lleva más a detalle. La doctrina del hombre trata de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, tenemos la imagen de Dios y esto no significa que somos dioses o sí, ¿no? O Jehová Junior, como algún pastor dijo en una falsa enseñanza como tal, ¿no? Sino se refiere a que nosotros como tal hemos sido creados a su imagen, ¿no? Veíamos los atributos comunicables, ¿no? En un sentido de que podemos mostrar la imagen de Dios, en un sentido de que podemos amar, podemos hasta cierto punto hacer justicia, ¿no? En su gracia, eh, podemos mostrar misericordia de la misma manera, ¿no? Incluso hasta podemos pensar, podemos razonar, podemos, podemos también crear, ¿no? El hombre ha sido creado a imagen de Dios y eso es muy claro a través de la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? El mundo ha perdido la noción de quién es el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hay un Dios creador, si todo ha sucedido por accidente, y nada puede suceder por accidente, ¿no? Nada. Siempre tiene que haber eh, un efecto, ¿no? Toda causa tiene un efecto, ¿no? Todo efecto tiene una causa, ¿no? Tiene que haber una causa para que nosotros podamos existir, ¿no? Y esa causa es Dios, ¿no? Él no necesita, él es eterno por sí mismo, ¿no? Él no necesita un creador porque Él es el creador. Pero ¿qué pasa cuando dices que no hay Dios? Cuando dices que no hay Dios, no hay creador, no hay sentido ni de bien ni de mal. Todo el bien y mal se vuelve subjetivo, si se dan cuenta. Por eso muchas personas terminan. Estamos en esta época de posmodernismo que te dice, no hay verdad absoluta, nadie, ¿por qué me impones será tu verdad, pero no es mi verdad? Si han escuchado eso alguna vez, obviamente es un fruto de esta época posmoderna, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que sí hay verdad y sí hay un Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando estas personas niegan que hay un Dios? El ser humano no es especial, no es a imagen de Dios, es producto de un azar, es una molécula más, son células más, no tiene valor la vida. Y por eso hasta actualmente se puede justificar los abortos, se puede justificar muchas cosas. Por eso mucha gente preferiría salvar a su perrito, la verdad lo digo, que a un ser humano, ¿no? O prefiere salvar ballenas que o que ver o velar por un ser humano, por el ser humano como tal, porque si no hay un Dios, nosotros obviamente no hay verdad absoluta, no hay ni bien ni mal, carecemos de valor. ¿Quién puede decirme que el homicidio es malo o una violación es mala? Como no hay Dios, no hay verdad. Como no hay Dios, ¿quién define? Y de ahí surgen estos términos de homosexualidad, de ideologías de género totalmente tergiversadas del plan de Dios, de lo que Dios mandó y enseñó. Obviamente nosotros tenemos que afirmar de que hay un creador y que Él determina qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Así es que por eso es importante que entendamos. Ahora, la otra parte de la doctrina del hombre es la realidad y lo que no se predica mucho es la realidad del pecado. El hombre es pecador, nace pecador. O sea, eso es bueno que lo entendamos y que se grabe en nuestra mente. El hombre nace pecador, no se hace pecador cuando peca, sino nace, peca porque nace pecador. Desde Adán y Eva, el hombre alzó su mano contra Dios, alzó su puño, se rebeló contra Dios. Tendría que haber muerto, tendríamos que haber muerto, pero Dios en su misericordia le permitió vivir. Entonces, ¿en qué sentido podemos ver esto? En que el hombre está muerto desde Adán y Eva, está muerto en sus delitos y pecados, muerto en delitos y pecados, nace pecador. Somos por naturaleza, dice el apóstol Pablo en Efesios, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que
y por eso tal vez hasta les parezca algo extraño, ¿no? Es bueno entender, ¿no? A veces pensamos, cuando vemos a un bebé, ah, qué inocente criatura. Obviamente es inocente respecto a que tal vez no haya cometido un delito como lo hace un adulto, ¿no? Pero nadie es inocente, ni esa inocente criatura, ni ese bebé nace sin pecado. Es pecador por naturaleza, ¿no? Y obviamente necesitado de redención como tal, al igual que todos nosotros. Nadie enseña a un niño a mentir, nadie enseña a un niño a robar, o bueno, mayormente, sino es algo que está implícito en el hombre y podemos ver la maldad del hombre actualmente, ¿no? Así que es bueno entender eso acerca de la doctrina del hombre. Somos creados a imagen de Dios, pero esa imagen de Dios, aunque todavía permanece en nosotros, está dañada por el pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Y bueno, finalmente nos falta aquí unos 5 minutos, pero también para terminar ya lo que es el cristianismo ortodoxo o bíblico, vamos a pasar a esta última parte de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, brevemente, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo sea Dios? Pregunto, ¿alguien puede dar alguna respuesta? ¿Es una persona? Sí. Sí, Álvaro, el Espíritu Santo es una persona, no es un airecito, es una persona. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es lo que hemos aprendido hoy día, ¿no? Es la parte creativa de la Trinidad. Gracias, hermana Vivian. Así es. ¿Alguien más tiene algún comentario? No sé qué nos dices, Michael. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Es una persona? ¿Es la fuerza de Dios solamente? ¿O es Dios y es una persona? ¿Qué nos dices, Michael? ¿Estás ahí? Sí, amén. Buenas noches, hermano. Hola, ¿cómo Sí, estás? como el hermano también nos mente ese día, si consideramos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos diciendo y estamos declarando también eso, ¿no? Porque sabemos muy bien de que Cristo vino y dijo que alguien va a venir para consolarnos. A los mismos discípulos decía eso, ¿no? Y para que tengamos también en cuenta de la salvación y demás. Súper, gracias, Michael, y gracias, hermana Vivian. Y sí, por si alguien tenía este interrogante o pensaba lo contrario, la Biblia afirma que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona, la tercera persona de la Trinidad como tal. Así es que es importante que entendamos, ¿no? Y al hablar de tercera persona, segunda persona, no estamos diciendo que uno tenga más valor que el otro, sino que estamos hablando de que hay tres personas en la divinidad, no los tres, obviamente, son Dios, no son tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sí hay un orden, ¿no? El Hijo se somete al Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está, ¿no? Más es en ese sentido, no es de dignidad o quien sea mayor en sí mismo, ¿no? Entonces vemos la divinidad del Espíritu Santo. ¿Esto por qué? Porque directamente las sectas, bueno, mayormente estas creencias falsas niegan la divinidad del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová afirman de que el Espíritu Santo solamente es la fuerza de Dios, ¿no? En un sentido de que es como el ruach, ¿no? Simplemente como un viento, pero no es así. La palabra de Dios habla del Espíritu Santo como una persona, ¿no? Como tal. Así es que es bueno ver esa parte. Entonces, es también central en la fe cristiana, ¿no? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Vemos aquí que es posible entristecerlo, es posible resistirse a él, es posible mentirle, ¿no? Entonces vemos que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. A una fuerza no la puedes contristar, ¿no? Es una persona el Espíritu Santo con la cual fuisteis sellados por el día de redención. O sea, nos está exhortando el apóstol que no andemos en pecado, sino que vivamos para el Señor, no contristes al Espíritu Santo, le da personalidad, o no le da, reconoce su personalidad, la personalidad del Espíritu Santo. Alguien puede resistirse al Espíritu Santo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también nosotros, ¿no? Dándole personalidad, ¿no? Obviamente, en este sentido. Se le puede mentir,
Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando Pedro en Hechos 5 estaba exhortando a Ananías y Zafira, que más un rato vamos a ver, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Se le puede mentir a una fuerza, al aire, no se le puede mentir porque obviamente no tiene personalidad, pero el Espíritu Santo es persona como tal, ¿no? El Espíritu Santo puede hablar, ¿no? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, está relatando Lucas, si no me equivoco, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, o sea, a Pablo también, tomó el cinto del Pablo, o sea, su cinturón, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Estaba profetizando de que Pablo iba a ser encarcelado a causa de estos líderes judíos, ¿no? Al llegar a Jerusalén. Pero que la parte importante que nos interesa en este pasaje es analizar, esto dice el Espíritu Santo. Lo reconoce el autor Lucas como una persona al Espíritu Santo, ¿no? Esto dice, el viento no te puede hablar, una corriente eléctrica no te puede hablar, es una persona. Puede pensar, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ha parecido bien. Cuando hablamos así del viento o cualquier fuerza, ¿ha parecido bien al viento? No. El Espíritu Santo ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, cuando estaban definiendo qué vamos a hacer con los gentiles, era un concilio, ¿no? Donde estaban Santiago, estaba Jacobo, Juan, Pablo, Pedro, los apóstoles de Cristo y estaban teniendo este concilio, pero menciona ahí la dirección del Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Se puede enseñar, ¿no? Porque el Espíritu Santo se enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto es Jesús.